Buenos días, y un año más nos reunimos para inaugurar las Jornadas Culturales de Ramelluri, que con su decimonovena presencia constituyen un acontecimiento esperado en el ambiente cultural riojano. Como siempre, las principales actividades estarán centradas en nuestro glorioso pasado, en la ciudad histórica de Lidia. Además de recordarnos cómo eran y vivían nuestros antecesores lidienses, el conocimiento del pasado nos ayuda a mejorar nuestro futuro, ya que es necesario conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. No es necesario pediros vuestra participación, pues sé que, como siempre, el pueblo de Ramelluri será el alma de estas celebraciones culturales y la unión entre todos seguirá siendo la base en la que se asiente la vida de nuestro pueblo. Quisiera que estas jornadas sirvieran de homenaje y recuerdo hacia una persona que colaboró en esta andadura cultural, alegándonos siempre con su música. Estoy hablando de David, que se despidió hace unos días de nosotros. Un recuerdo también para Arantxa, Lara y Onelia. Gracias a todos por vuestra participación y quedan inauguradas las 19ª Jornadas Culturales de Ramelluri. Bueno, como andamos un poco tarde, voy a ser bastante breve. A mí me toca sobre todo recordar el programa y agradecer a las entidades que facilitan que podamos celebrar la edición número 19, como ha dicho Emilio. Tenemos mucha ilusión con llegar a la veintena el próximo año y de hecho queremos hacer unas jornadas especiales y para ellos, bueno, ya veréis que algunas actividades son novedosas. Hoy tenemos por un lado la conferencia de todos los años, que como viene siendo habitual desde el primer año, es sufragada por el Instituto de Estudios Riojanos, que ha colaborado con nosotros desde la primera edición, tanto en la labor de traernos uno o dos ponentes, como en la labor de difusión, de hacer los dípticos y la promoción un poco de las jornadas. A la tarde tendremos el estreno de la obra de teatro y luego ya mañana nos tocan pues diversas actividades, desde los artesanos que vendrán, como el mercado de artesanía, que cumplirá este año 18 ediciones, creo. Y luego tenemos una novedad, que es una exposición que hemos hecho y que se presentará a la mañana en el ambulatorio, a la que os animamos, porque es una exposición participativa. La idea es que la gente participe dando su opinión sobre distintas cosas relacionadas con lo que se ha hecho a lo largo de estos 22 años, porque aunque llevamos 19 ediciones, ya sabéis que por culpa del COVID durante 2 años no pudimos hacer las jornadas. Para terminar haremos el desfile y como colofón tendremos aquí una función de una orquesta. Para terminar, me toca agradecer por un lado al IER y también al Gobierno de La Rioja, que algunas de las actividades pues serán sufragadas tanto por el Departamento de Cultura como de Juventud. Y bueno, Emilia ha hecho mención a David, una persona con la que hemos contado mucho para que nos alegraran las jornadas. Creo que hay que hacer una mención y un recuerdo a él. Pero también, y no quería olvidarme de otra persona que se murió el año pasado, que fue un poco también ideólogo, y junto a Julio pasó yo creo que muchas mañanas y tardes creando la asociación, que fue José Antonio Ranedo Torri. En su día, muchos no os acordaréis, pero cuando se creó un poco la asociación estuvo un poco en la génesis y creo que también hay que hacerle un recuerdo a él. Por lo tanto, bueno, os dejo ya con Pedro Álvarez, que es nuestro asesor técnico-científico, es el que nos ayuda a buscar, digamos, los mejores ponentes para estas jornadas. Y él presentará al ponente de hoy. Buenos días a todos. Es la
primera edición, pero si recordáis, han pasado ahora 20 años de nuestra primera reunión en esta aventura, ¿no? Entonces se originó para celebrar un centenario y parecía que no se iba a volver a celebrar ninguna jornada más, por lo menos hasta dentro de 100 años, ¿no? Pero parece que algo salió bien y todos los que sois vinculados con la Ramelluri, pues os animasteis para que esto tuviera continuidad y al margen del interés de las piedras antiguas, posiblemente el mayor impulso vino del deseo de todos nosotros por volvernos a encontrar todos los años y dar más vida a un pueblo pequeño que si no igual pues sería el otoño más triste, ¿no? Entonces, pues estoy encantado de poder lograr con vosotros esta aventura, como os digo, y espero que sigamos viviendo mucho más tiempo y que la actividad no cese. La excusa era la arqueología, ¿no? Vemos que hay cosas más importantes que la arqueología, pero no por ello pues hemos dejado de seguir trabajar en el yacimiento, ¿no? Las últimas actividades tuvieron lugar el año pasado. Como podéis ver en esa imagen, algunos veríais hace un año, a finales del otoño del año pasado, había unos extraños personajes recorriendo las fincas, parecía que segando la hierba o paseando niños con carritos, ¿no? O carros de la compra, ¿no? En realidad era un trabajo más serio, porque hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, podemos acceder al conocimiento de los yacimientos arqueológicos sin tener que andar excavando a ver qué sale. Y eso es un poco lo que se está intentando aplicar. El trabajo que se hizo el año pasado por el cargo de la empresa SOT, dedicada a la investigación del subsuelo, y en principio íbamos a contar con ellos para participar en las que explicasen el resultado de los trabajos. Pero bueno, sus compromisos de trabajo en el extranjero, precisamente, pues quieren estar aquí. No obstante, gracias a la Dirección General de Cultura, pues me han pasado algunos datos para explicaros en qué consistió el trabajo que se había hecho y en principio esos extraños aparatos. Aquí podéis ver en nuestros planos la zona en la que se intervino, una zona muy pequeña en el vértice, en el rincón que formaba el archivo con el trazado de la carretera. Se aprovechó esa zona marginal para que sirviera de ensayo de la aplicación de los métodos de detección, es decir, para detectar el subsuelo. Por un lado se empleó un magnetómetro, sería ese aparato que veis ahí, al pasarlo ordenadamente por encima de las fincas va detectando las anomalías magnéticas del subsuelo. Esto se basa un poquito, igual Javier nos lo explica más con más detalle, pero básicamente ya sabéis que una brújula pues, busca el norte, ¿no? Y nos tira, ¿no? Bien, hay un campo magnético en la Tierra que va variando a lo largo del tiempo. Vamos a ver, el norte está más o menos al norte, pero oscila. Vale. Cada época tiene una huella magnética. Sí. Y los objetos del subsuelo, los materiales, cuando se ven sometidos, por ejemplo, a la acción del fuego, fijan la huella magnética del momento en el que son fundidos o son elaborados, ¿no? Por ejemplo, los ladrillos, la cerámica, los metales, todo eso deja una huella magnética en el material que está soterrado. Estos aparatos lo que hacen es detectar cómo están ordenados y como no coinciden con el magnetismo actual, pues dicen, tate, aquí hay algo. Si no hubiera nada, pues no daría. Bien, básicamente, lo he explicado muy someramente, pero sería ese el sistema. El otro sistema es el georradar, que está segado a la de césped que veis aquí, más o menos. Este sistema lo que hace es lanzar al subsuelo unas ondas electromagnéticas que al rebotar van dando información de la consistencia del terreno y detectan a distintas profundidades los elementos que no son normales en una estratigrafía geológica, ¿no? O sea, los estratos geológicos tendrían una consistencia, pero si hay muros enterrados o estructuras, pues los va a detectar y además nos va a poder precisar la profundidad y la extensión de esos elementos, ¿no? Claro, todo esto hay que procesarlo, ¿no? Bien, he seleccionado esta imagen que veis aquí. Es una imagen 3D, tres dimensiones, con la zona que se exploró con el magnetómetro, en la que ya podéis apreciar, primero, hay una línea quebrada al norte que parece una vía de ferrocarril, ¿no? Con las traviesas. En realidad eso es la zanja que se abrió para meter la tubería de agua, la de agua sarteriana.
que distorsionó totalmente la información que recogían los aparatos, ¿no? Pero vamos, se vio claramente, o sea, para que veáis, digamos que es la prueba del algodón de que el sistema funciona, porque esa franja, como sabemos cuándo se hizo, y ahora no veis nada, sin embargo el sistema la detecta. Por eso nos da más fiabilidad a la hora de detectar todos los demás elementos que veis ahí. Podéis apreciar, aparte del camino superficial, que entra en la matilla, veis cómo hay unos cruces ahí de calles. Ya nos está detectando unas estructuras de urbanismo. Con lo cual, las dudas que podríamos tener respecto a la extensión de la ciudad antigua, pues empiezan a disipar, ¿no? Todo aquello va más allá de la carretera, que es un límite, digamos, creado por nosotros hace 100 años. La carretera no existía y la ciudad, sin embargo, sí. Sí, ¿veis ahí? Y luego, claro, junto a los ejes de las calles que se cruzan, vemos también huellas de edificaciones. Las calles delimitan manzanas y dentro de las manzanas, pues hay edificaciones. Claro, no nos dicen la fecha de las edificaciones. Es que imaginad que hay una sucesión de ocupación. La ciudad empieza en la prehistoria reciente y desaparece como muy pronto en el siglo V o VI, ¿no? Ahí es donde teníamos el límite. Eso pasa un poquito. Al final. Bien, esta es la vista cenital de lo que veíamos antes. Podéis apreciar el cruce de dos calles principales. Habría que estudiar qué vinculación tienen con el trazado de la vía. Porque, claro, podría darse el caso de que existiera el trazado de la vía y de que en un momento dado el crecimiento de la ciudad la incorpore. Por eso hacemos circunvalaciones de las ciudades. Si recordáis, pues antes las carreteras nacionales pasaban por mitad de las ciudades y los pueblos. Y al final la ciudad crece y se las come. En un momento dado sería necesario hacer una circunvalación. No sabemos si es el caso de Libia, pero bueno, es una cuestión también que surge, ¿verdad? Sí, así tienes ahí. Sí. Bueno, y esta es la interpretación con los datos de los dos sistemas de las estructuras que se deducen. Como veis, pues, los técnicos de SOT lo que han hecho es plasmar estructuras de muros, estructuras posibles, caminos, calles, rutas viarias e incluso zonas con una gran señal magnética en las que posiblemente haya más hornos de cerámica como el que apareció durante el seguimiento que hizo Lapis, Asun y Pilar, de las obras de la zanja, ¿no? O sea, posiblemente haya una zona artesanal o industrial para la producción de cerámica o incluso quizás de ladrillos también, sí, cerca al río y un poquito alejada, la zona que veis arriba, en el piquillo, esa, sí. Bueno, por ahí podría haber ese tipo de... En fin, básicamente, como veis, hay tajo y entonces, viendo los resultados que ha habido, la Dirección General de Cultura ha planteado para entre este año y el que viene hacer una segunda campaña ampliada a otras zonas del yacimiento. Está en proceso de licitación ese trabajo, todavía no se ha contratado, pero no, claro, cuando se contrate, pues será el momento de ponerse de acuerdo con el Ayuntamiento y con los agricultores para elegir la mejor época para poder realizarlo. Creo que en la imagen siguiente estas serían las zonas en las que se va a ampliar. La zona que ya se ha explorado son 6,5 hectáreas, ¿sí? Y las zonas en azul, la parte de abajo sería la continuación de lo que se hizo a la Matilla, zona por la que atravesaría el trazado de la vía romana en principio, y la zona del Piquillo es toda la zona de la cima del Piquillo, ¿no? Que sería geológicamente y geográficamente una zona diferente y veremos a ver pues, qué tipo de información proporcionar respecto a la zona llana donde hay más sedimentación. Esto serían unas 200 hectáreas, no, 20 hectáreas, perdón, 20 hectáreas, no 200, quita cero, 20 hectáreas, vale, porque si no... Y bueno, pues eso es un poquito lo que está pendiente entre este año y el que viene. Y bueno, contado esto, vamos al asunto. Como os decía, íbamos a contar con vosotros para que des explicaciones. Como hasta fechas muy avanzadas no pudimos confirmar si podían venir o no, pues tuve que buscar una alternativa y debo agradecerle a Javier que se prestase porque en poco tiempo pues, él podría informar. Javier Ordoño es arqueólogo, es alavés, pero está muy vinculado con La Rioja. Pero mucho. Y bueno, él se formó en la Universidad del País Vasco, pero ha realizado estancias profesionales en otras universidades europeas, en Gran Bretaña y en Francia, entre ellas Oxford, la más conocida, por el público en general. Todo ello le ha permitido
conseguir un acervo gracias al cual fue uno de los fundadores de Articus, es una startup, lo sabrán, ¿no? Ya no es una startup, ya. Sí, bueno, pues bien, ya es una empresa antigua que lo que trabaja es aplicar las nuevas tecnologías al estudio, a la documentación y a la puesta en valor del patrimonio histórico, arqueológico, pero también monumental, ¿no? Entonces, a ellos a lo que se dedica. Actualmente dirige los proyectos del campo megalítico de Lugaide y también pues, los trabajos en Iruña-Velella, algo de lo que nos va a hablar ahora. Iruña-Velella es, digamos, la ciudad hermana de Libia, salvando las distancias de entidad que pudiera tener, pero su papel histórico respecto al territorio de Álava, la llegada de Alavesa, buena parte de la llegada de Alavesa, es en cierto modo equivalente al que tuvo Libia durante siglos respecto a la Rioja Alta. Era de los centros urbanos que organizaban la vida económica, administrativa de sus entornos rurales. Y bueno, pues así siguió su historia, ¿no? Hasta que cayó. Entonces, pues reiterándole las gracias nuevamente por haber aceptado participar en estas jornadas, os dejo con él, seguro que nos va a contar cosas muy interesantes. Buenos días a todos. Bueno, lo primero, agradecer a la Asociación Ciudad de Libia, al Ayuntamiento de Ramelluri, al IER también la oportunidad de venir aquí a participar en estas jornadas culturales. Para mí es un placer y además haber sido invitado por Pedro, un colega de profesión y gran amigo, pues bueno, para mí siempre es un placer. Como decía Pedro, vengo a contaros cosas y muchas cosas. Y vengo a contaros cosas de Iruña-Velella, que es el yacimiento en el que hemos estado trabajando, y también de Libia, haciendo un paralelo entre ambas ciudades. Pedro ha explicado perfectamente la importancia que tuvieron estas dos ciudades en la antigüedad, y creo que lo que podemos ver a través de las nuevas tecnologías sugiere o va por el mismo camino. Vale, no sé pantalla completa. Ahora, ¿no? Ahora, modo pantalla completa. Bueno, he titulado la charla Redescubriendo nuestro pasado a vista de pájaro. Y es que os voy a hablar de arqueología desde el aire. Arqueología no invasiva, como las técnicas que ha explicado Pedro, que lo ha hecho muy bien, perfectamente, pero en este caso arqueología desde el aire, no a nivel de suelo. Y voy a explicar los casos de Velella y Libia. Quiero que os fijéis en esta imagen. Del principio, os quedéis con ella. Este es el yacimiento de Iruña-Velella. Es una vista aérea, desde lejos, tomada con un dron por nosotros, un día de finales de mayo del año 2023. Y fijaros un poco lo que se ve en la imagen, ¿no? Pues se ven las montañas al fondo, se ven una serie de estructuras modernas, ¿no? Unos chalés, una fábrica medio abandonada, un pueblo en la lejanía y sobre todo quiero que os fijéis en las fincas de cultivo y todas las huellas o aguas que dejan ver esas fincas de cultivo, ¿no? Pues estáis habituados a trabajar en el campo, muchos de vosotros, y bueno, sabéis que los campos no son homogéneos, se ven imágenes diferentes depende de la época del año, depende del cultivo. Bueno, quiero que os fijéis en esta imagen porque luego hablaré sobre ella y sobre lo que se ve en esta imagen. Pero bueno, he querido comenzar también con una imagen de San Vicente del Sonsierra, que es la localidad a la que estoy muy ligado por amor, y que ese amor también se trasladó a Oxford y a Francia también. Y bueno, es una imagen tomada por Juan de Dios López Areta en el año 1929, que por cierto es tío bisabuelo de mi mujer, o era, vamos, bueno, y es una de las primeras fotografías aéreas tomadas en la Rioja Alta en aquel momento. Juan de Dios López Areta era aviador del ejército y bueno, decidió hacer sus pinitos y tomar unas primeras imágenes. Y decidió que mejor manera que empezar sacando fotografías de su pueblo. Luego su historia es larga porque tuvo un juicio sumario después en la guerra civil y demás, pero es otra historia. Pero lo que me interesa de esta fotografía es no solamente la imagen del pueblo de la antigüedad, ¿no? Que seguramente a muchas personas del pueblo, de las pocas que viven de aquella época, pues les retrotraerá muchos recuerdos. Pero bueno, estamos viendo el castillo de San Vicente de la Sonsierra y estamos viendo una serie de ruinas, si os fijáis aquí, en esta esquina inferior derecha.
de lo que eran las estructuras del castillo, de edificios del siglo XIX, incluso de época medieval, que sobrevivían en aquel momento y que hoy en día han desaparecido. Aunque, gracias a Pedro, pues estamos conociendo, y las excavaciones arqueológicas, estamos conociendo mejor su historia. Claro, hemos vivido siempre con la idea de que tenemos ruinas en nuestro entorno, sobre todo en el entorno más cercano donde vivimos, y que esas ruinas, pues bueno, las vemos a pie de calle, ¿no? Pero bueno, gracias a la aparición de la aviación y de las primeras fotografías aéreas, pues se podía obtener otra perspectiva de estas ruinas. De forma paralela, en España se empezaron a hacer vuelos destinados a tomar ortofotografías, que ahora voy a explicar lo que son, del territorio, con vistas a hacer los primeros catastros. Catastros con sitio científico, marcando muy bien las parcelas y demás, mucho antes de la concentración parcelaria. Es el caso de los vuelos de Julio Ruiz de Alda, de los años 30, que empezó en la zona de Murcia, pero bueno, luego acabó trabajando en muchas provincias de la península. Y bueno, sí que estos primeros trabajos de fotografía aérea, pues bueno, eran muy interesantes a nivel de ordenación territorial, pero es que los arqueólogos tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de la importancia y del papel que estos vuelos aéreos podían tener en nuestra profesión. Fue sobre todo en el mundo británico, en Reino Unido, cuando a partir de los años 70 se empezaron a hacer los primeros trabajos de teledetección aérea, a partir de fotografía aérea. La idea era ver huellas en el suelo, desde el aire, que nos pudiesen indicar que había estructuras susceptibles de interés arqueológico. Se trabajó mucho en Reino Unido, luego ya pues, a partir de los años 80 se empezaron a hacer los primeros trabajos aquí, en España. Y bueno, básicamente lo que hacíamos era ver fotografía aérea, fotografía oblicua o ortofotografía para determinar si había yacimientos arqueológicos. ¿Cómo funciona esto de la ortofotografía aérea y de la teledetección? Pues a nivel de fotografía. Pues bueno, esto se basa básicamente en el principio de que las estructuras que están debajo del suelo permiten crecer a los cultivos de manera diferente. Si tenemos una estructura en forma de muro, con una estructura, digamos, pétrea, constructiva, lo que va a hacer es que el cultivo crezca menos y además adquiera una tonalidad más pálida. Sin embargo, si tenemos un foso excavado en el subsuelo, lo que va a hacer el cultivo, al tener más potencia de tierra fértil, va a ser crecer más alto y va a tener también un aspecto un poco más digamos, más brillo, va a tener más brillo, más color, más intensidad ese cultivo. Os lo voy a explicar mejor aquí en este otro gráfico, donde vemos lo que es un poblado neolítico. Bueno, digo que es un poblado neolítico, pero bueno, un poblado prehistórico, donde existe una cabaña, un corral, y luego tiene una empalizada, y luego tenía un foso. ¿Qué pasa cuando este poblado desaparece? Bueno, pues que esta empalizada va perdiendo altura porque se va destruyendo, el foso se va rellenando, aquí lo veis, y cuando empieza a ararse la tierra, lo que va a hacer el arado es básicamente ir aplanando el terreno conforme va pasando, ¿no? Con el paso del tiempo. ¿Qué produce esto? Pues bueno, que al final se vaya aplanando todo hasta que al final llega el cultivo. ¿Qué pasa cuando llega el cultivo? Pues que tenemos la zona donde existía la empalizada aquí abajo, el cultivo va a crecer menos. Veis aquí una hondonada de cultivo y va a parecer más pálido. Sin embargo, lo que os decía, en la zona del hoyo el cultivo va a crecer más y va a tener otro aspecto. Esto es básicamente el principio de lo que nosotros vemos desde el aire. Aquí veis ejemplos. Este es un ejemplo de un poblado de la de bronce en Reino Unido, donde se ve perfectamente lo que os estaba comentando. Estos son las zanjas de saqueo, ¿no? Son antiguos fosos de edificios que se ven más oscuros y el resto pues, se ve más claro. O este otro caso de una ciudad romana en Italia, donde tenemos la huella de los muros todavía conservados, aunque someramente, y podemos ver las diferentes casas. Bueno, pues así es como funciona un poco la teledetección. Los métodos más habituales, lo que os comentaba, la ortofotografía. ¿Qué son las ortofotografías? Son imágenes planares de la Tierra tomadas desde el aire. Claro, son imágenes rectificadas, porque nosotros si tomamos una imagen desde el aire con una cámara, la imagen no refleja perfectamente las dimensiones del territorio que estamos fotografiando.
digamos, una desvirtuación, sobre todo en las esquinas. Conforme nos vamos hacia las esquinas de la imagen, no representa fielmente. Entonces, lo que se hace es una rectificación que tiene en cuenta también la existencia de relieve en la Tierra y que lo que hace, a través de una serie de cálculos, es obtener una imagen plana de la Tierra. ¿Qué más utilizamos? Utilizamos la técnica LIDAR, que esto ya es, es más novedoso, que es básicamente parecido a lo que os ha comentado Pedro del georradar, que emite unas ondas en el subsuelo y esas ondas rebotan y conforme van rebotando te van indicando la presencia de estructuras. Aquí lo que hace el LIDAR es enviar unas señales desde el aire y si la señal rebota antes es que hay un edificio que está más cerca del avión o del dron. Si rebota más tarde es que... Entonces esto nos permite obtener unas imágenes satelitales donde se ve el relieve del terreno. Aquí vemos, por ejemplo, un caso de uso de LIDAR en zonas urbanas, y esto para planeamiento urbanístico está muy bien, pero aquí vemos el caso de una ciudad maya en la selva que nadie la conocía y que a través del LIDAR hemos hecho un vacío a la vegetación y podemos ver todas las estructuras de los edificios, templos y demás que constituyen esta ciudad. También imagen multiespectral. Esto está ahora a la orden del día también en agricultura, ¿no? Con el tema de los drones se pueden tener imágenes multiespectrales con diferentes ondas de luz del subsuelo, no, de la superficie de los cultivos. Esto tiene aplicaciones a nivel de agrícolas, temas de humedad, etcétera, etcétera. Igual, quizás muchos de vosotros conocéis, pero esto también para detectar yacimientos arqueológicos también tiene su importancia. Y por supuesto, la gran ventaja que nos ha valido a los arqueólogos el hecho de poder acceder a drones que nos permiten hacer vuelos programados cuando queremos. Por ejemplo, en la época más interesante para obtener fotografías aéreas para la detección de yacimientos, que suele ser abril, mayo, junio, antes de la siega, nos permite obtener imágenes de alta resolución y con mucha precisión espacial. Nos permite hacer ortofotografías, imagen oblicua, lo que os comentaba de vuelos multiespectrales, fotogrametría y eso, la imagen multiespectral. Bueno. Ahora voy a hablar de Velilla y Libia, dos casos con muchos paralelos, como os comentaba antes. Voy a empezar por Velilla porque es el yacimiento en el que hemos trabajado intensamente en los últimos años y luego pasaré a Libia a comentaros y a enseñaros cosas de Libia. Aunque ya os digo que no hemos trabajado en Libia intensamente, pero bueno, de cara a esta charla y también haciendo algún pinito anterior, hemos hecho algún estudio inicial. Iruña-Velilla. ¿Qué es Iruña-Velilla? Bueno, pues Iruña-Velilla es un yacimiento... Bueno, aquí pone romano en Google Earth, pero es un yacimiento que tiene su origen en el mundo prerromano, seguramente en la Edad de Bronce final, y luego enlaza con la Edad de Bronce, con la Edad de Hierro 2, y la Edad de Hierro 1 y la de Hierro 2, y enlaza luego con el mundo romano. Se encuentra al oeste de la Llanada Alavesa, en una zona con bastantes similitudes a nivel topográfico con Libia. Es un promontorio que está rodeado por un meandro del río Zadorra y bueno, está en la zona más alta en este caso, que es el Cerro de Árquiz. No es el Cerro del Piquillo, pero es el Cerro de Árquiz en este caso. Y bueno, como va bajando la ladera progresivamente hacia el valle. Y bueno, aquí lo que tenemos es la ciudad o el yacimiento arqueológico que ocupa pues más o menos toda esta extensión que estáis viendo aquí. Son unas 120 hectáreas de extensión, de yacimiento protegido. Luego hablaremos del poblamiento dentro de ese yacimiento, cómo se articula. Velilla está citada en el itinerario antonino del siglo III, donde se mencionan las principales vías romanas que atravesaban la península ibérica. Concretamente, se piensa que es una mansio, una ciudad importante dentro de la ITER 34, que es la ITER que va desde Astorga, o que iba desde Astorga, en el pasado Astórica Augusta, hasta Burdigala, hasta Burdeos, actual Burdeos. Y Velilla, pues, aparecía ahí, ¿no? No había constancia de que esta ciudad, este yacimiento, fuese una atribución directa a Velilla, pero bueno, por las millas y las distancias que se marcan en el itinerario antonino, parecía bastante claro. Además, autores como Estrabón, como Claudio Ptolomeo, mencionaban en sus fuentes el nombre de Velilla con diferentes formas, con V, con B, bueno, o Veleia, ¿no? En las fuentes clásicas.
Pero en el año 2011, en las excavaciones en unas excavaciones que se estaban haciendo cerca de un mercado romano de la ciudad, apareció un ara con el nombre de Velella. Teníamos la primera constancia directa de que esta ciudad era realmente Velella. Ahí lo tenéis. Velella seguramente fue la capital del pueblo prerromano conocido como Caristios o Carietes. Creo que ya no se puede decir tribus prerromanas, ahora son pueblos prerromanos. Y bueno, digamos que estaba en la zona sur del territorio de los Caristios, ¿no? Que estaba al norte de los Verones, ¿no? a la cual pertenecía Libia. De hecho, se encontró una inscripción de finales del siglo I a.C. en el área sacra de Largo di Torre, Argentina, en Roma, donde precisamente Julio César fue asesinado, y donde se mencionaba la presencia de estos carietes y velellenses. La primera noticia, digamos, a nivel histórica del yacimiento, que se conoce desde la Edad Media, la tenemos de este plano de Diego Lorenzo de Prestamero del año 1791, que fue a visitar el lugar y pudo dibujar lo que era el corazón del yacimiento, ¿no? Este recinto amurallado que actualmente conocemos como Oppidum, y que en su interior tenía pues, lo que podía haber sido un cardo y un decumano de lo que era la ciudad. También tuvo la ocasión de visitar las ruinas del priorato de la Orden de San Juan de Jerusalén de Rodas y Manta del siglo XIV, que estaba dentro de este recinto y que recientemente se ha excavado los restos, lo poco que queda aquí. En aquel momento y hasta los finales del siglo XIX se mantenía en pie, pero bueno, desgraciadamente pues desapareció hasta que lo hemos dado con él en nuestros días. Pero bueno, lo que os quiero poner aquí es que Diego Lorenzo de Prestamero dibujó básicamente ese recinto central del yacimiento de Iruña Velella, ese Oppidum, que es el que mejor conocemos y que sabemos que era un recinto amurallado, con murallas de hasta 6 metros de altura, con torreones. Fijaros también en las murallas cómo se conservan los tambores de las columnas, cómo se habían reutilizado tambores, y que ha sido el yacimiento mejor conocido prácticamente hasta antes de ayer, hasta que llegamos nosotros al yacimiento. Todas las excavaciones arqueológicas, luego la mayor parte de ellas, se habían realizado al interior de este recinto, desde 1866, con Florencio Janer, con José María de Verástegui cerca del año 1900, donde se descubrió lo que se pensaba originalmente que era un depósito de aguas, pero que por la potencia y por la importancia del edificio ahora se piensa que es un posible templo, los cimientos de un posible templo. Luego, más tarde, con Gratiniano Nieto, que descubrió alguna estela y abrió varios sectores. Juan Carlos Elorza, en la zona cercana a una de las puertas. Se hizo también alguna prospección geofísica inicial, en el año 1986. Y luego, por supuesto, las excavaciones de Eliseo Gil, desde el año 94 al 2008, ¿no? Donde se sacaron a luz varias villas romanas al interior y, otros sectores. Claro, el Oppidum se conocía perfectamente. ¿Qué pasaba fuera del Oppidum, en ese gran yacimiento de 120 hectáreas? Bueno, pues se hicieron algunos trabajos en su momento, donde se pudieron ver uno de los ramales de la vía romana que entraba a la ciudad por el noreste, algunos sondeos sueltos. Luego el propio Eliseo Gil, y junto a su mujer Idoia Filloy, hicieron también una campaña de sondeos, todos estos puntitos que veis aquí, fuera del Oppidum, donde encontraron materiales, digamos, corroborando que ese yacimiento pues, se extendía por ese área. Se hicieron algún trabajo inicial de fotografía aérea, donde se veían algunas estructuras, por aquí también, pero bueno, algunos pinitos, como quien dice, ¿no? Iniciales, sin mucho más alcance, porque no se trabajó mucho sobre ello. Alguna publicación más reciente, donde se enfocaba un poco en la vía romana, en los dos ramales, ¿no? Este es el ramal noreste y este es el ramal sureste que entraban a la ciudad. Y bueno, también trabajos de prospección geofísica, como los que habéis visto se han hecho este año pasado aquí en Libia, por parte además de la misma empresa, de SOT, y donde han hecho alguna interpretación. Y por último también, debido al trazado del
del AVE, por donde va a entrar en Álava, pues también se han descubierto tramos de la calzada, ¿no? Aquí estáis viendo la calzada romana, cómo se conserva. Pero bueno, la primera intervención, digamos, sistemática que se hizo fuera del Oppidum fue la excavación de este edificio, que es el Macellum, o se ha interpretado como Macellum o Mercado Romano, a las afueras del Oppidum, que se excavó entre los años 2010 y 2020. Y aquí es donde entramos nosotros realmente. Bueno, por si queréis saber más del yacimiento, se me olvidaba, esta es la publicación que sacaron el año pasado del yacimiento, donde se habla sobre la historia de los descubrimientos y demás, por si alguien quiere consultarla. Pero bueno, lo que os decía, nosotros entramos a trabajar en el yacimiento de Niñabella, pues haciendo lo que solemos hacer nosotros, que es reconstrucción histórica, reconstrucción virtual del patrimonio. Se nos encargó hacer la reconstrucción virtual de este mercado romano que os comentaba, que le hicimos nosotros. Entonces cogimos la información e hicimos una reconstrucción virtual de lo que era el mercado, que es básicamente nuestro trabajo principal desde Archicus. Pero claro, para hacer este trabajo nosotros tenemos que partir de la información histórica, la información documental, la información arqueológica, porque sin rigor histórico nuestros trabajos no valdrían nada. Entonces, ¿qué hacemos cuando hacemos este tipo de trabajos? Buscamos los planos, hablamos con los expertos locales, miramos también fotografía aérea, y viendo fotografía aérea de la zona, vimos esto. Y bueno, no sé si lo veis con suficiente nitidez, pero bueno, vimos estas parcelas que estaban al sur de ese mercado romano, y en estas parcelas vimos unas huellas aquí, no sé si las veis. Así se ve más o menos, no se ve muy nítido, vimos unas huellas, un edificio, un recinto muy grande de 280 metros por 67 metros de anchura, con lo que nos parecía o queríamos intuir ver también unos lados como con dos muros reticulados con celdas. Y dijimos, esto es muy raro, además en este contexto. Claro, nos pusimos a ver también si había habido aquí obras de saneamiento, de meter tuberías, etcétera, etcétera. Pero es que, bueno, ahí es donde se encuentra ese gran recinto. Aquí está el mercado romano y aquí en estas parcelas se encuentra el recinto. Pero es que estas estructuras las veíamos no solamente en una imagen de un año, del año 2010, sino que las veíamos repetidas en el mismo lugar en diferentes años. Y es que además veíamos elementos que nos llamaban la atención, ¿no? Veíamos aquí como en la parte norte, ¿no? Cómo se cerraba este recinto, ¿no? En ángulos rectos. Veíamos como lo que os decía, ¿no? En los laterales se veían estas retículas, no sé si lo veis bien, luego lo vais a ver mejor. Y casualmente, esto ya no lo veíamos tan bien, nos dejamos los ojos. No sé si es porque somos daltónicos, mi hermano y yo, y vemos muy bien las sombras, pero aquí en el lado sur, justo casi debajo de una media fábrica que hay aquí, creímos intuir el cierre de ese recinto de manera semicircular. Pero esto, o sea, es que casi viéndolo, o sea, poniéndonos un poco locos digo, ¿estamos viendo esto o qué estamos viendo aquí? Y hicimos un informe a la Diputación de Álava planteando si esto no era un circo romano en una ciudad menor o considerada menor dentro de las grandes ciudades de Hispania. Y la Diputación de Álava dijo, bueno, pues os financió un proyecto de teleelectricidad. Y fuimos en 2022-2023 y nos financiaron hacer un estudio completo de todo el área protegida del yacimiento. No solo el área protegida, que veis en rojo, sino ampliamos un poco el área, por si acaso. No vaya a ser que el yacimiento continúe fuera del área protegida, vamos a ver si hay más estructuras fuera. Y a ello nos dedicamos. ¿Qué encontramos? Esto. Un montón de líneas, líneas echadas, un guirigay de líneas, con ese gran recinto que estaba aquí. Pero bueno, ya veis por todos los lados, no solamente dentro del Oppidum, sino bueno, en la zona del promontorio, de Arquiz, esta zona de aquí, bueno, por aquí, todo por aquí. Y dice, bueno, vaya guirigay, y
¿cómo nos dejasteis los ojos en el intento? Pues casi. Aquí estáis viendo la imagen LIDAR, donde se ve mejor el relieve del yacimiento. Y bueno, cómo de esa zona original del Oppidum, que era la que mejor se conocía, cómo hemos expandido el conocimiento del yacimiento. El mercado romano está aquí, el Macellum. Vemos que la zona más alta del Cerro de Arquiz, donde se presumía también esa primera población prerromana de los caristios o carietes, que luego iba a ser, digamos, englobada por la ciudad romana altoimperial de Velilla, pues como efectivamente había estructuras allí. Y también vemos, no sé si lo podéis ver perfectamente, cómo entraban los dos ramales de la ITER-34 a la ciudad, desde el sureste y desde el noreste. Hay algo más significativos. Pues bueno, voy a empezar por el germen de todo este proyecto, ¿no? Ese posible circo romano. Esto es un vídeo tomado el 23 de mayo del 23. Con dron, fuimos con drones. Yo no sé si vimos con el día D y la hora H. Pero estáis viendo los campos de cultivo y estáis viendo la estructura. Aquí ya no nos cabía ninguna duda lo que estábamos viendo, por lo menos de la estructura, la presencia de una estructura con el cierre semicircular en este lado, los lazos con las retículas, las celdas. Bueno, que sepáis que este circo está siendo excavado esta semana. Han hecho sondeos en varios puntos y las estructuras que vemos desde el aire están ahí debajo. También se hizo georradar por SOT anteriormente, este mes pasado, y los de SOT veían también las estructuras, lo que pasa que no veían todo lo que vemos nosotros desde el aire. A veces es curioso porque dices, bueno, desde el suelo igual con el georradar lo vas a ver mejor, pero es que el georradar a veces llega a una profundidad diferente, la humedad del suelo también puede afectar al georradar, pero bueno, a veces ellos ven cosas que nosotros no vemos y nosotros vemos cosas que ellos no ven. ¿Vale? Pero bueno, en este caso estaba claro. Esto es una imagen desde el aire, planar, tomada con el dron, se ve perfectamente. Un gran recinto con los dos lados largos, la semicircunferencia y otro lado corto, más rectilíneo, no del todo. Aquí lo tenéis dibujado, 280 metros por 72 de ancho. Otra imagen. Interesante, nos pusimos a ver también fotografía antigua de esos vuelos de los años 30 y del vuelo americano de los años 50 y veíamos cómo las parcelas anteriores a la concentración parcelaria también se adaptaban un poco a lo que era el edificio. ¿Veis, no? Terminaron aquí las parcelas, alguna incluso hacía un poco de curva, más o menos se adaptaban. Interesante, ¿no? Al final trabajamos sobre restos del pasado y muchas veces no sabemos que los tenemos debajo del suelo y adaptamos. También veíamos el modelo digital del terreno, donde se veía una especie de vaguada, donde iba ubicado, estos son curvas de nivel, donde iba ubicado el edificio. En el LIDAR veíamos también la huella, ¿no? En 3D, como quien dice, del edificio. Bueno, muy interesante. Claro, nos pusimos a investigar un poco más la estructura y vimos que tenía esta estructura reticulada de celdas por todos los laterales. Nos pusimos a ver paralelos. Este es el circo romano de Segovia, en Cuenca, una gran ciudad romana. Y también tenía aquí este tipo de celdas. Bueno, todo casado. ¿Qué nos decía esto? Bueno, pues que el circo de Iruña Velilla era el circo 19º, como las jornadas culturales, Gomiño, ubicado con precisión o por curiosidad en lo que es la Hispania romana. Un caso curioso, porque la mayoría de los circos que conocemos son de grandes ciudades. Tenemos Tarraco, tenemos Mérida, tenemos Calaburris, ¿no? Calahorra romana, una ciudad importante en el mundo romano, con categoría, con rango de municipium, que es muy importante porque les otorgaba a los ciudadanos unos derechos similares a los ciudadanos de Roma. No. Y aquí tenemos Iruña Velilla, una ciudad que se consideraba secundaria, con un circo romano. Vaya hombre. ¿Cuántos circos romanos habrá por ahí que no se hayan encontrado? Digo, si lo tenemos aquí.
Para que os deis cuenta de las dimensiones, esto también un poco habla de la importancia secundaria de Iruña Velella, aunque bueno, Iruña Velella está entre los circos romanos más pequeños conocidos en la península, pero es que los comparamos con Viróbriga, Mérida, Toledo, Toledo, Segóbriga, Tarragona. Aún así, con el de Tarragona ya anda, lo que pasa es que con el de Tarragona tiene unas dimensiones similares, lo que pasa es que es un circo especial. Está asociado a un elemento ya intraurbano, asociado también a los foros imperiales. Aspecto también sagrado, ¿no? Pero bueno, para que os veáis la diferencia, el de Mérida mide 500 metros de longitud, este es casi la mitad. ¿Vale? Pero bueno, ahí está. Bueno, y si había panicirco, que no podría haber en la Velilla imperial. Claro, habéis visto todas las líneas que habéis encontrado. Un área fundacional, hablamos de la zona la zona alta del Cerro de Arquí. Vemos aquí el líder, me gusta poner el líder, porque aquí se ven muchas huellas en esta zona. Es una zona que no está cultivada, es una zona donde casi no hay potencia, de suelo, está casi a ras la roca. Decimos, bueno, pero aquí tenemos unas marcas, algunas zonas que nos marcan, que no son realmente parcelas aradas, no son terrazas. Nos las marca el terreno y esto no es muy natural en ocasiones. Y claro, curiosamente o no, el punto más alto del promontorio de Arquí, el topónimo actual, el término se llama conjuradero, el conjuradero. Y aquí tenemos, no sé si lo podéis apreciar, lo que parece una plataforma rectangular, plana. Si vas allí lo ves perfectamente plana. Bueno, esto es ciencia ficción, evidentemente, pero ¿quién nos dice si ahí, evidentemente, podría haber un templo en lo alto del promontorio? Un templo o algún edificio, por lo menos, de carácter importante. Esto lo vemos a través de lo que hemos podido ver con muchas dificultades. Esto es muy interpretativo, pero hemos podido ver lo que parece ser alguna entrada, quizás en recodo, a lo que sería un posible castro en altura, ¿no? la posible acrópolis, entre comillas, no lo comparamos con la de Atenas, pero de esta ciudad, y que entablaría un poco con ese origen prerromano, ¿no? De poblados de castros en altura, ¿no? Y lo mismo que pasa en Libia y pasa en otras ciudades. Edificios de culto. Pues mira, aquí tenemos estas huellas, que yo creo que se ven bastante bien, de un posible gran edificio, pero grande. Estamos hablando de 80 por 80 metros. No sabemos qué es. Hasta que no se meta la espada, como quien dice, no se va a saber. Estos son terrenos además privados de la Diputación. Yo espero que en el futuro se pueda hacer algún trabajo. No sabemos si puede ser un templo, un santuario, pero son dimensiones muy grandes. Vemos también aquí otra serie de estructuras. De hecho, este edificio aquí central, lo veis, rectangular, con las huellas de al menos 6 columnas y una división interna, que pensamos que podría ser un templo, una basílica quizá. Grandes espacios públicos. Aquí vemos también, bueno, no se ve muy bien, pero bueno, se ve como una zona rectangular grande, rodeada por algún edificio. Podría ser la zona del foro. Curiosamente, esta zona, donde no vemos edificios pequeños, pero que vemos con estructuras más amplias, coincide justo en el punto en el que los dos ramales de la Inter confluyen, más o menos. Y justo antes de la zona, digamos, antigua, o de esa posible acrópolis de la ciudad. Podría ser una zona pública. Otros edificios de espectáculos, claro. Normalmente cuando hay circo, o no hay circo y hay teatro, o hay teatro y hay circo, con lo cual puede que haya un teatro aquí, ¿no? Anfiteatro es más complicado. Ha habido muchas especulaciones en el pasado, incluso por equipos investigadores anteriores, de dónde podía estar el teatro, con varias propuestas. Nosotros las hemos desechado, no hemos visto, pero tenemos nuestra intuición. Y es que aquí en esta zona, justo a la derecha del Oppidum, hay un recodo que hace el terreno, con unas laderas pues casi semicirculares, y aquí se ven una serie de estructuras. Esta es una interpretación también, pero bueno, nosotros queremos ver esto. Lo que podrían ser el inicio de las gradas y lo que
que sería el proskenio y la escena. Esto también habrá que comprobarlo. Lo interesante es que hemos encontrado grandes piezas compatibles con ser cornisas de antiguos edificios de gran porte en esta zona. Baños públicos. Bueno, esto ya lo vio el Liceo en su momento, lo que pasa que no lo pasó por alto, no le dio mucha importancia o no le dieron tiempo a trabajar más en ella. Pero bueno, aquí también se ven edificios porticados con lo que serían patios internos, justo al lado del río. Esto en su momento el Liceo propuso que eran termas, porque se habían encontrado restos de hipocausto, de estos ladrillos que permitían calefactar las calefacciones de las termas en la zona. Creemos que es una interpretación bastante válida, porque es que además, hablando con los lugareños, nos comentaron que aquí, en el río, justo hay surgencias de aguas termales. Entonces, bueno, todo tiene un poco de sentido. También hay una serie de muros bastante importantes, se conservan, que no corresponden a elementos actuales y que están en la zona. Vías comerciales. Bueno, aquí tenemos varias calles con columnadas, con lo que podría ser taberna, ¿no? Pues las tiendas de época romana. Aquí lo mismo. Bueno, voy a seguir para adelante. Tenemos también asociada a la vía que entraba del ramal sureste, que sería esta huella. Tenemos también una serie de marcas, no sé si las veis aquí, transversales, que creemos que son canalizaciones y que en las excavaciones de la vía romana, muy cercanas de aquí, por el tema de las obras del AVE, se han podido encontrar también. Que tenemos la calzada romana y se han encontrado canalizaciones transversales, lo que permitía desaguar los terrenos y circundantes para que la calzada no sufriese. Casas nobles, por supuesto, domus y periurbanas, tanto dentro de la ciudad. Tenemos que tener en cuenta que este promontorio está muy aterrazado de manera natural y también posteriormente con las labores agrícolas, pero tenemos casas a doquier por todos los lados, ¿no? Donde no hay cultivo no se ven, pero donde hay cultivo se ven. Y digamos que son casas adaptadas un poco a la topografía, ¿no? No tienen todas la misma orientación, se adaptan un poco a esa topografía difícil, compleja del cerro. Tenemos villas al exterior, con columnadas. Espacios funerarios. Nos hubiese gustado encontrar algo relacionado con el mundo funerario. Y lo hemos encontrado. Lo que pasa que no del mundo romano. Se conocían en ese priorato de la Orden de San Juan, que os he comentado antes, en el siglo XIX y antes Lorenzo Prestamero documentó una serie de lápidas romanas que se conservan, actualmente están desaparecidas. Pero nosotros hemos encontrado una necrópolis de época medieval, cerca del yacimiento. Todas estas marquitas que veis son tumbas. Sabemos que es medieval porque en los años 80 se hizo un sondeo para poner infraestructura en la zona y se llevaron por delante algunas tumbas y bueno, sabemos que cerca, bueno, esto es un símil, para que veáis un poco. Es una necrópolis visigoda en Madrid, pero para que veáis un poco el símil entre lo que vemos y lo que han excavado en otros lugares. Redes de abastecimiento, esto es muy interesante porque muchas veces decimos, bueno, las casas, las calles, pero ¿cómo se abastecían? A nivel ingeniería es muy interesante en el mundo romano. Pues bueno, es difícil verlo a través de ortofotografía, pero no sé si lo veis aquí, aparte de otras miles de cosas que hay por ahí en medio. Hay una línea más oscura que viene por aquí. Esta línea no se atribuye, no hemos revisado todas las obras de infraestructura pública, ¿no? A ninguna canalización moderna. Creemos que puede ser los restos de un posible acueducto subterráneo. Siempre pensamos en los acueductos de Segovia, que son en altura, pero normalmente los acueductos eran subterráneos. Además, se sabe muy bien. Este es el trazado de la vía, va paralelo, esta es la vía romana, la calzada romana, y el posible acueducto va paralelo a esa vía. Incluso en alguna vista del LIDAR se puede incluso intuir un poco aquí lo que sería la canalización, ¿no? El hoyo. Bueno, ¿y qué del Oppidum? Digo, nos hemos olvidado del Oppidum, nos hemos ido fuera. Pues en el Oppidum, mira, esto sí que es un guirigay en toda regla. ¿Qué pasa aquí en el Oppidum? ¿Por qué vemos? Esto es muy complicado de ver.
Incluso en los trabajos de georrada que se han hecho al interior del Oppidum es muy complejo. ¿Por qué? Es muy complejo porque el Oppidum tiene hasta 6 metros de potencia arqueológica. 6 metros de una ciudad sobre otra, un palimpsesto de estructuras. Vemos esto porque la visibilidad es muy complicada aquí. Entonces, hay estructuras, sí, no son todas del mismo tiempo. Habrá estructuras del siglo IV después de Cristo, del siglo II, en fin, son 6 metros de potencia. Entonces, aquí, honestamente, casi que vemos, ya veis aquí, vemos aquí las estructuras, pero es muy complejo. Bueno, recapitulando Iruña Velella, una interpretación. Esto es básicamente lo que vemos así, a grandes rasgos. Y es una interpretación, evidentemente, hasta que no se escala el lugar, si es que se escala algún día, no vamos a saber la función de los edificios y demás. Pero bueno, es una propuesta de interpretación de cómo se organizaba, cómo se articulaba ese poblamiento en esta ciudad. Estamos hablando de casi 100 hectáreas de poblamiento, que está bastante bien, pero que Libia no le va a ir a la zarra mucho. La imagen que os comentaba antes, al principio de la charla, bueno, lo que veíais, ¿no? Pues aquí empieza, digamos, a verse un poco cómo se articula esa ciudad. Y vemos que esa ciudad, que en principio la veíamos a través de excavaciones y demás, pues bueno, empieza a resurgir de ese pasado y gracias a las nuevas tecnologías empieza a verse. Curiosamente, todo esto nos lleva a plantearnos qué importancia tenía esta ciudad, ¿no? En ese momento. Tenemos esculturas muy interesantes como la de Iruña Velella que se encontró. Y decimos, bueno, pues esta ciudad igual no tenía un rango menor en el mundo romano. Este artículo de César Carreras y Pablo Soto, que es bastante reciente, nos habla un poco, hace un estudio de las aglomeraciones urbanas o conurbanas de la Hispania interior, de esta gran provincia romana que se extendía por el norte y este de la península, y vemos que casualmente una de las mayores concentraciones de población se da en la zona de la Llana de Alavesa, también en la zona de Miranda, y bueno, igual empezamos a entender un poco más por qué esta ciudad tenía esa importancia. Y vuelvo a Lara, por la cual supimos que la ciudad de Velella que el yacimiento se podía atribuir a la ciudad de Velella. Es que esta Ara nos está diciendo que Eucarpo, esclavo de la res pública de los Velellani, le dedicó esta Ara a la Mater Dea. Bueno, más allá de la importancia epigráfica de este documento, nos está diciendo que esta ciudad, Velella, tenía la capacidad de tener esclavos a su cargo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque normalmente los esclavos lo tenían gente privada, patricios, a su cargo. Pero cuando una ciudad tenía la capacidad de tener esclavos, era ya que tenía un rango importante. No sabemos, y no sé si lo sabremos algún día, si un rango de municipium, al igual que el de Calagurris. Puede que no, pero en cualquier caso nos está hablando de la importancia de esta ciudad. Y vamos con Libia, que estáis todos esperando. Libia, bueno, no os voy a hablar mucho de Libia, ya os habrán hablado todos estos años, 1000 veces, lo conocéis mejor que yo. Libia forma parte del territorio de los Verones, de una zona fronteriza con la zona autrigona. Tenemos Sigesamuclo en Cerizorrión, muy cerquita de aquí, que pertenecía ya a los autrigones. Y bueno, se supone que el territorio de Libia, esto son investigaciones, pues más o menos estaría determinado o limitado por los ríos Tirón y el Loja, ¿no? El Loja al este. Y bueno, pues, se conoce desde antiguo, ¿no? Ya en el siglo XVIII hay las primeras noticias por escrito de la ciudad. Se encuentran a finales del siglo XIX, principios del XX, diversos elementos de la cultura material que ya nos empiezan a hablar de la importancia de la ciudad. Y bueno, luego llegan las excavaciones arqueológicas sistemáticas de Alejandro Marcos Pous, de los años 60, donde bueno, se hicieron varios sondeos, varias catas, se excavó en extensión en algunas zonas. Y bueno, aquí ya se determinaba más o menos, en base a las prospecciones superficiales, a los materiales recogidos, una posible extensión del yacimiento. Que yo os voy a decir que
que me parece súper precisa. Porque no solamente es en el Cerro del Piquillo, en la zona alta, donde se encuentran materiales, sino también, digamos, bajando la ladera, la pendiente, hacia la carretera a Santo Domingo, y al otro lado de la carretera también, cosa que han confirmado los trabajos de georrada. Y también incluso más hacia el sureste. Bueno, imágenes de estas las habéis visto todos, no os voy a explicar mucho más. Y aquí tenemos el yacimiento en la actualidad. Me gusta poner el LIDAR porque el LIDAR marca muy bien la topografía. Me parece un caso muy similar a Iruña Velella a nivel topográfico, ¿no? Tenemos un promontorio con forma casi como de barco, con la zona más alta, además coincidiendo con Iruña Velella al noroeste de este cerro, donde previsiblemente el primer poblamiento, ¿no? Pues de prerromano estaría en la zona alta, ¿no? Que era cuando se hacían castros. La gente, por temas de protección, de defensa, vivía en las alturas. Y luego, pues bueno, como seguramente ese poblamiento pues, se fue extendiendo ladera abajo, en este sentido, curiosamente, y no hacia el otro lado, parece ser, pues con el paso del tiempo. Vamos a ver imágenes de fotografía aérea que hemos sacado nosotros. Os voy a enseñar todas, la mayoría de las imágenes que voy a sacar son de una imagen sacada por Google, por los satélites de Google, del año 2015. Yo no sé si dieron con el punto exacto, pero en el año 2015 la imagen satelital del yacimiento es impresionante. No hemos hecho fotografía con dron, no sé si en el futuro lo podremos hacer, nos gustaría. Pero estas son imágenes que puedes encontrar en Google Earth, en Google Maps, no en Google Maps, no, Google Earth, o podemos tirar también de imágenes que se encuentran en repositorios institucionales. Bueno, vamos con esta imagen de 2015. Vamos a ver un poco primero la zona alta, la zona noble, la zona antigua de la ciudad. Y aquí, bueno, podemos ver cositas. Podemos ver alguna marca que nos puede indicar como una calle. Podemos ver alguna zona un poco más oscura que nos podría estar indicando una zona más deprimida, una zona como si fuese una plaza. Bueno, aquí no se ve muy bien. Lo que me interesa de este punto es también la topografía especial, ¿no? Tenemos lo que es el Cerro del Piquillo está dividido con dos zonas, ¿no? Esta zona más occidental y luego la otra zona que es más oriental. Pero es curioso como hay aquí como una especie de dos rampas que confluyen en este punto. Bueno, la arqueología lo dirá, pero aparte de las posibles edificaciones que se ven en el interior, que no se ve con mucha claridad, yo quiero intuir aquí la presencia pues, quizás de una puerta que da acceso a lo que es el recinto superior. Si miramos a la parte contraria, a la parte suroriental de este cerro, también vemos cositas, muchas. Vemos por aquí líneas. Estos son todo líneas de edificios que tienen. O sea, seguramente el poblamiento se ocupase, evidentemente, toda la zona de arriba. Pero bueno, lo cierto es que no se ve mucho con mucha nitidez en lo alto del... A ver si el georradar puede decir algo al respecto. Pero vámonos a la zona para mí más interesante, la zona exterior la zona de las laderas que caen hacia el sur desde el cerro. A ver si se ve bien. Allá vamos. ¿Qué veis aquí? Son calles. Pero si esperamos un poco más. Calles. Más calles. Plazas, posibles confluencias de calles. Manzanas de casas. Estructuras internas. Increíble. Y aquí tenéis la ciudad de Velella. A ver, os voy a decir, esto se ve en una parcela. En otras, en la de al lado no se ve nada. ¿Por qué? Porque es un cultivo diferente, porque se ha cultivado en otra época del año, porque está el cultivo más avanzado en una parcela que en otra. Pero bueno, increíble. Y no solamente se ven estas imágenes de Google, que son las mejores, se ven otras imágenes de otros años. Esta es la imagen de 2004. También se aprecian un poco las calles.
2009 se ven mejor o peor. En otras, bueno, esta es la misma parcela, pero en otra zona se ve una calle con diferentes casas, incluso algún callejón alrededor, un posible espacio abierto como una plaza. Aquí, curiosamente, se ve algo que tiene forma ovalada. No sé qué puede ser. Desde luego no es un anfiteatro por las dimensiones. No lo sé. El tiempo lo dirá. Pero es que en otras zonas, en otras parcelas, también tenemos huellas. Estas se ven peor. Aquí se ve algún muro. Estas son imágenes de otra parcela de otros años. Vemos aquí, esto no se ve muy bien. Se ven como alguna calle con callejones y así. Igual se ve mejor en esta imagen. Bueno, estas son otras parcelas de la zona esa de ladera que baja desde el cerro. Eso en cuanto a urbanismo. O sea, ya veis el potencial grande que tiene esta ciudad. Tenéis un tesoro bajo vuestros pies. Tenéis una ciudad con un urbanismo que, se me olvidó comentarlo, pero es un urbanismo que seguramente sea de época romana, de época altoimperial, pero por la forma de las calles, la forma de los edificios, seguramente nos está retrotrayendo a un origen, a una cultura, una tradición prerromana. No son grandes trazados ortogonales como los que veíamos igual al exterior del Oppidum di Velia hacia el sur, pero bueno, nos está hablando de que es una ciudad muy importante, es una ciudad que a nivel de extensión, de entramado urbano, estaríamos hablando que es igual estamos hablando de 50 hectáreas. Igual me quedo corto. ¿Cómo se implica también Libia dentro del viario romano, ¿no? Está dentro de la vía romana de Italia y Hispanias, que iba desde Milán hasta León, entre Tritio y Setasamuclo. Y bueno, ¿y cómo vemos? Lo comentaba antes Pedro, ¿no? ¿Qué vemos del tema viario romano, ¿no? Estaba cerca Libia de esa vía, o igual estaba un poco separada, iba a un ramal, ¿no? Salía partida de la vía. Pues creemos que la vía efectivamente pasa por donde se conocía antes. Se llama Camino Romano, y creemos que el Camino Romano tiene todo el sentido del mundo. En esa zona que os marco en rojo, que es donde se ha pasado el georradar, curiosamente nosotros también vemos desde el aire esa vía principal, que luego se abría con otras vías secundarias y que tenía edificios alrededor. Creemos que es la vía romana. Creemos efectivamente que la ciudad lo que hace es englobar la vía. En este punto y seguramente un poco por aquí. En esta zona cercana al río y demás. Pero bueno, aquí también se ve alguna calle que sale alrededor o a los lados. ¿Cómo seguía la vía hacia Tricio? Pues bueno, también la vemos. Aunque aquí, igual no la veis también, pero bueno, se ve una línea que viene aquí es más oscura, pero luego aquí clarea. Esto no es nuevo, esto ya lo había visto Isaac Moreno Gallo en sus publicaciones. Digamos que Libia está hacia el sur de la imagen y aquí veis cómo la vía continúa hacia Villalobal. La marca con unas flechas. Pero es que esto también se ve a pie de campo. Tenéis aquí la vía. ¿No veis lo que os decía del cultivo más pálido, igual un poquito más bajo? Se ve perfectamente, ¿no? Quiero decir que estos son aspectos que igual se nos pasan desapercibidos cuando estamos andando por el campo, pero que los podemos ver. Hombre, desde el aire es mejor. Pero a veces son indicios. Interesante esa zona. ¿Por qué interesante? Porque aquí no vemos ya poblamiento en este lado suroriental de lo que es Libia, no vemos poblamiento, pero vemos cosas interesantes. Por ejemplo, estamos viendo aquí lo que pensamos que son dos ramales de la vía que entran a la ciudad. Seguramente lleven directos a la zona alta del cerro y esta pues igual a la zona norte. Podrían ser dos ramales que partiesen de la vía antes de llegar a la ciudad, antes de entrar en el entramado urbano. Y bueno, hay cosas interesantes como eso de ahí. Se ve muy bien. Creemos que el propio terreno fue excavado. Quizás para un cruce, no lo sabemos. Esto es un poco complejo. Pero bueno, hay una cosa muy interesante aquí. Que esto cuando lo vimos dijimos, ¿qué es esto? Esto lo han hecho con Escuadra de Cartabón. ¿Quién? No sé. Los extraterrestres no. Pero, ¿qué es esto?
¿Quién sabe decirme qué es eso? Bueno, de este campamento yo me enteré ayer me enteré que ya lo había visto. En el año 2009, desde la empresa Cronos, Carmen Alonso lo había hecho y había dado parte, lo que pasa es que creo que no se ha publicado nada al respecto y creo que lo único es que se incluyó muy bien en el expediente de incubación de Vic del yacimiento. Se ve perfecto. Es un campamento de exiguas dimensiones, son 2.000 metros cuadrados, normalmente suelen ser más grandes. Sí que es cierto que debieron hacer algún tipo de prospección e incluso algún sondeo y vieron que no se conservaba casi nada. Entonces, prácticamente lo que se conserva es el foso que protegía el campamento. Pero es que lo vemos en muchas imágenes. Aquí igual no lo veis tan nítido, pero bueno, aquí se ve, aquí se ve, aquí se ve y aquí se medio ve. Bueno, en definitiva, antes de terminar, un gran potencial. Tenéis una ciudad que para mí tiene un rango muy importante a nivel de Iruña-Orella. No sé si tendrá circo, tendrá teatro. Puede ser, está eso por ver. Pero bueno, lo importante es que bajo nuestros pies y bajo nuestros campos de cultivo tenemos esa riqueza y que hay que saber que está ahí. Y hay que saber que, bueno, incluso con las labores agrícolas podemos ayudar a los arqueólogos a verlo, ¿no? Y hacerlo a través de unas técnicas no invasivas desde el aire, lo cual es una información importantísima a nivel de investigación. ¿Qué más podemos hacer con esta información? Bueno, podemos categorizarla, podemos hacer nuevos vuelos de dron. Es en el caso de Iruña-Orella. Aquí podríamos hacer los primeros vuelos de dron enfocados a determinar con mejor precisión el urbanismo. Utilizar unos métodos, lo que os comentaba de fotogrametría multiespectral, LIDAR, incluso inteligencia artificial. En esto estamos trabajando, aunque suene chino lo de la inteligencia artificial aplicada a la teledetección, estamos trabajando en ello y esto es un vídeo, así se pone. Igual no lo escucháis, pero bueno, estamos trabajando, se oye aquí pero muy bajito, no lo vais a escuchar, así que casi le quito el sonido. Estamos trabajando con las imágenes aéreas que sacamos para automatizar la teledetección de estructuras compatibles o susceptibles de interés arqueológico. No solamente con inteligencia artificial, sino con imagen trabajada de filtros, también con deep learning, machine learning, estos términos nuevos que se utilizan. Y la idea es un poco que estas nuevas técnicas nos permitan detectar con mayor facilidad estas estructuras. Entonces, no nos quedamos parados simplemente en ir con el dron, sacar la imagen y luego hacer un trabajo de estudio, sino que estamos yendo un poquito más allá. Y ahora mismo nos hemos revisado, para que sepáis, dejándonos los ojos un poco más, toda la península ibérica, yacimientos romanos, he encontrado unos cuantos campamentos romanos, ciudades, de cara a obtener imágenes con las que entrenar a la máquina y poder obtener mejores resultados. ¿Qué más podemos hacer? Prospección geofísica, georradar. El siguiente paso, una vez vistas las imágenes desde el aire, es ver desde la superficie del suelo, ver qué podemos sacar y compararlo. Programas de sondeos de comprobación y estudio. Esto una vez, digamos, tenemos una base ya cartográfica de las evidencias que hemos encontrado, se podría plantear algún sondeo puntual para ver que efectivamente esas estructuras se conservan, qué características tienen, obtener alguna adaptación que nos permita adaptarlas. Es un aspecto interesante. Lo que os comentaba ahora mismo, esta semana estamos haciendo sondeos de comprobación y para obtener información básica en ese gran circo romano de Iruña-Orella. No creo que se excave en el futuro, tampoco tiene entidad suficiente. Se conservan los muros de cimentación, no vas a excavar un circo romano de esas dimensiones porque realmente a nivel divulgativo te vale más una reconstrucción virtual como las que hemos visto, basada en información documental, lo que se obtiene a nivel de campo, que eso. Pero bueno, se pueden hacer programas de sondeos de comprobación y estudio, además en la época de año en la que le venga bien al agricultor. Un análisis combinado de toda la información. Protección legal y física, esto es muy importante. Todo esto que habéis visto permite tener una protección física y legal de los lugares para que no vengan expoliadores, para que las autoridades estén al tanto y no vengan a destrozar nuestro patrimonio. Y por último, una puesta en valor.
toda esta información gráfica y de estudio, de análisis, pues bueno, tiene que ir enfocada a llevar el patrimonio a las personas, no se tiene que quedar solamente en la ciencia pura y dura. Y esto es básicamente lo que os he venido a contar. Y nada, pues muchas gracias. No sé qué voy a decir. ¿Preguntas? ¿No se anima nadie? Yo te quería preguntar, ¿hasta qué punto el tipo de agricultura que se lleva actualmente puede distorsionar las imágenes que obtengáis vosotros a través de imágenes aéreas? Bueno, pues al final depende un poco de todo, el tipo de cultivo, si es una agricultura muy intensiva, por ejemplo, te voy a decir que a nosotros nos viene bien que no se deje casi barbecho, porque al estar más cultivado tienes más ventanas, pero por ejemplo a los del georradar pues no les viene muy bien. A los arqueólogos depende un poco de la técnica que empleemos. Entonces, bueno, a ver, lo más importante es sobre todo que tengamos presente que hay patrimonio debajo y que, por ejemplo, en lugares de presunción arqueológica y protección arqueológica, pues conviene que los arados no aren muy extensivamente y muy profundo, ¿no? la tierra, porque al final estamos destruyendo toda esa riqueza que vemos, ¿no? Pero bueno, en sí a nosotros no nos afecta mucho, sí que nos afecta la temporalidad y bueno, también sé que los agricultores están preocupados porque los tiempos ahora de los cultivos pues cambian también con esta meteorología tan cambiante y tan puñetera que tenemos. Lo sé también porque tengo familiares que también se dedican a la agricultura. Entonces, pues bueno, nosotros tuvimos suerte en el caso de Viña de ir en el día adecuado, pero es que el año siguiente volvimos a ir, en los mismos días, o un poquito más, y teniendo contacto con los agricultores, contacto directo para decirnos, ¿cuándo va a estar el campo, el cultivo más alto? ¿Cuándo vais a segar? ¿Cuándo vais a cosechar? ¿No? Y no vimos casi nada. Entonces, es un poco cambiante, casi dependemos más de la meteorología y de cómo evoluciona el cultivo a lo largo del año que de la propia labor agrícola, de cómo se labra, cómo se siembra, cómo se cosecha. Entonces, bueno, pues es muy cambiante. O sea, a nosotros en sí desde el aire no nos afecta mucho, igual más a los que están a pie de campo, pues seguramente sí. Pues gracias una vez más y bueno, nos vemos a la tarde en la función del teatro.